tal? Bienvenidos sean todos ustedes, público de Biomegen. En esta ocasión, en el episodio número 4, La venganza de los mutachits, trataremos sobre lo siguiente. En este episodio veremos cómo los antibióticos no solo se limitan a seleccionar cepas resistentes, sino que de manera sorprendente, aunque parezca que vaya en contra de la teoría ortodoxa de la evolución, también incrementan la tasa de mutación y lo producen en aquellos genes cuya variación es potencialmente favorable. Muy bien, comencemos revisando un aspecto muy importante de la reproducción bacteriana. Como ya hemos mencionado, las bacterias se dividen por medio de un proceso que se conoce con el nombre de fisión binaria, en donde la bacteria lo que hace es replicar su DNA. Entonces, a partir de una célula parental se obtienen dos células hijas y lo que se lleva a cabo aquí, lo que media este proceso a nivel de la biología molecular es la copia de su molécula de DNA en un proceso que se llama replicación. Esta replicación es un fenómeno altamente eficiente, tiene una tasa de fidelidad extremadamente elevada, lo que hace que las copias de su cromosoma sea prácticamente sin alteración, por lo cual podemos decir que las dos células hijas son clonas de la célula parental, es decir, son genéticamente idénticas. Ahora, ¿dónde viene la fuente de variación? Pues la fuente de variación viene en una población cuando este proceso de replicación, que es muy eficiente pero no perfecto, llega a meter algunas alteraciones, las cuales se conocen con el nombre de mutación. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso de replicación? Hagamos una visita breve a nuestras bases de biología molecular. Recordemos algunas cosas que hemos visto en nuestros cursos. Tenemos un cromosoma de DNA que, como ya habíamos señalado, por lo general es de tipo circular. Las bacterias, de forma bastante general, tienen un solo cromosoma y casi siempre es de naturaleza circular. Ahora, este cromosoma tiene un punto que se conoce como origen de la replicación, en donde las dos cadenas de ADN se separan, formando una estructura que se llama burbuja de replicación. En esta burbuja de replicación llegan conglomerados moleculares que se conocen como replisoma, que se establecen aquí, se establecen acá y comienzan la síntesis de forma bidireccional hacia la derecha y hacia la izquierda. Ahora, como pueden ver ustedes, aquí en cada uno de estos puntos se establece un conjunto de enzimas que funciona de manera operativa y fuertemente integral para replicar el DNA en una estructura que se conoce con el nombre de horquilla de replicación. Esta horquilla de replicación se mueve a la derecha y esta otra se mueve hacia la izquierda. Se van movilizando utilizando como cadena molde la cadena que ven aquí en azul marino y sintetizando una cadena que es nueva, que está en este esquema en color azul claro. Finalmente, estos dos extremos se van movilizando hasta que finalmente se encuentran en un punto en donde se separan y entonces vamos a tener dos moléculas de DNA hijas replicadas que contienen la misma información genética que la parental. Decimos que la replicación es de naturaleza semiconservativa porque se conserva una hebra parental que sirvió de molde o guía para la síntesis de una nueva cadena que es de reciente síntesis. Las dos cadenas es exactamente lo mismo y parece ser, está bastante claro y establecido que en toda la biosfera la replicación siempre es de naturaleza semiconservativa. En el esquema de abajo hay una micrografía electrónica de transmisión en donde vemos el cromosoma bacteriano, la burbuja de replicación y las dos flechas están indicando los equipos enzimáticos que están replicando el DNA. Como mencioné, este conjunto de enzimas que funciona de manera cooperativa y fuertemente integrado se conoce como replisoma y ha sido ampliamente estudiado
en nuestro caballito de batalla de la biología molecular y la bioquímica, que es el Discobacter pylori. Digo, perdón, Escherichia coli, E. coli, ¿no? Luego, aquí vemos que lo que está ocurriendo en esta estructura, que es la horquilla de replicación, del otro lado hay otra horquilla de replicación que está ocurriendo lo mismo, por lo tanto es suficiente con describir lo que está ocurriendo únicamente en esta cadena. Podemos observar que una enzima que se conoce con el nombre de ADN licasa está separando las dos cadenas del DNA, formando esta estructura que es la horquilla de replicación, y luego una enzima muy importante que es la ADN polimerasa, es la que se encarga de sintetizar la cadena de reciente síntesis, que es esta que está marcada en rojo, y siempre lo hace de manera universal, también únicamente en toda la biosfera. La replicación puede ser en una dirección, del extremo 5' al extremo 3'. Entonces, esta enzima es la que se está encargando de sintetizar la cadena de abajo y lo hace utilizando la cadena de arriba de molde. Como pueden observar ustedes, la cadena de abajo tiene un problema bastante típico que se llama topológico. Esto quiere decir que el extremo 3', en vez de ir orientado en la misma dirección en la que se está abriendo la horquilla de replicación, se está desplazando en dirección contraria. No vamos a entrar en detalles, lo único que vamos a establecer es que la cadena de abajo, que se llama cadena retardada, lo hace de una manera más compleja por etapas y procesos bioquímicos más interesantes que finalmente lo que terminan es replicando de manera correcta ambas cadenas, ¿no? Como lo pudimos ver en el esquema anterior. Ahora, la enzima protagónica de esto, evidentemente, es la ADN polimerasa bacteriana, la cual ya tenemos información estructural y sabemos que está más o menos representando una mano que abraza al DNA, y en el punto central, esto que ustedes ven marcado en amarillo es el sitio activo. Entonces, lo que está haciendo la enzima es seleccionando nucleótidos en base a la complementariedad en base a la complementariedad marcada por la cadena que sirve de molde, y siempre lo está haciendo en el extremo 3' que presenta un grupo hidroxilo. Entonces, el nucleótido que llega lo hace en forma de un nucleótido trifosfato. Esto le genera la fuente de energía necesaria para que dé la reacción, y lo que está haciendo la enzima es seleccionando el nucleótido adecuado. Ahora, ¿cómo se selecciona ese nucleótido? Pues bien, la selección de nucleótidos está comandada por la complementariedad de bases. Como pueden ver aquí, la guanina y la citosina son complementarias y forman 3 puentes de hidrógeno, o viceversa, y la adenina y la timina forman 2 y son complementarios. Esto quiere decir que en el momento en que la cadena molde exhibe en el sitio activo de la DNA polimerasa una guanina, pueden llegar varios nucleótidos en su forma trifosfato y chocar, pero únicamente el que es complementario será seleccionado. Esta selección de nucleótidos está garantizada por una reacción química que es energéticamente favorable. ¿Cómo se hace esta reacción sea energéticamente favorable? Pues porque se forman 3 puentes de hidrógeno entre las bases complementarias, y esto hará que se disminuya la energía de activación, con lo cual puede proceder la reacción química y formar el enlace covalente. Y la siguiente nucleótido, la enzima volverá a seleccionar, y en este caso será ahora una guanina, ¿no? Esta reacción, entonces, lo que nos garantiza es que se metan aproximadamente 100,000 nucleótidos correctos, y después de ese número, el que sigue puede ser incorrecto. Eso quiere decir que tenemos una tasa de fidelidad dada por la selección de nucleótidos de 1 por cada 10 a la 5 nucleótidos incorporados, lo cual, en función del tamaño de los genomas de la mayor parte, incluso de las bacterias en la biosfera, no es realmente muy significativo, ¿no? Razón por la cual, pues, la selección natural ha generado enzimas que realmente son un prodigio evolutivo,
como la DNA polimerasa, la cual es capaz de corregir sus propios errores en un mecanismo bioquímico que se llama prueba de corrección de errores. ¿En qué consiste esto, Juan? Como mencionábamos, la enzima puede replicar aproximadamente 100,000 nucleótidos y después meter uno equivocado. Este puntito que ven aquí en rojo, pues es una base que está equivocada, está mal apareada, y por lo tanto representaría una mutación. La enzima entonces en este momento se detiene, puede tener un cambio conformacional y mandar este nucleótido incorrecto a un segundo sitio activo alternativo. En este segundo sitio activo alternativo se genera una reacción que se conoce como exonucleasa, es decir, que en lugar de formar el enlace covalente, lo hidroliza y se libera el nucleótido que fue erróneamente incorporado. Posteriormente, la enzima recupera su forma, hay una reconfiguración de la estructura de la enzima, lo cual hace que este extremo vuelva al sitio activo de la enzima. Y esto provoca que un nucleótido trifosfato nuevamente pueda ser incorporado, dándole a la enzima una nueva oportunidad para que por medio de la complementariedad de bases se establezca una unión adecuada del siguiente nucleótido. Esta prueba de corrección de errores, que está representada aquí en 3 etapas, comete un error por cada 100 nucleótidos que se han añadido. Sin embargo, la suma de toda la actividad ejercida por la DNA polimerasa es 1 por 10 a la 5 más 1 por 10 a la 2, lo cual hace 1 por 10 a la 7. 10 millones de nucleótidos ya empieza a resultarnos atractivo, ¿no les parece? Ahora, ¿qué ocurre una vez que todo el genoma de E. coli ha sido replicado? Pues en E. coli se han identificado un sistema que es capaz de patrullar la integridad de la replicación posteriormente a que ésta concluye. Y esto está comandado por un conjunto de enzimas que se conocen como MUT-S. Vean, aquí tenemos dos cadenas, la cadena molde y la cadena de reciente síntesis. Esta muesca que se ve aquí es un error, es una mutación que se conoce como mal emparejamiento, porque pues puede haber aquí guanina y aquí podría haber adenina, por ejemplo, están mal emparejados y se forma una muesca. Como pueden ver, es muy importante señalar que en el caso de la replicación, la única cadena donde puede haber errores es siempre en la cadena de reciente síntesis, que aquí está marcada en la parte de abajo, no puede ser en la de arriba porque la de arriba fungió como una cadena que guía la síntesis, es la cadena molde. Entonces las enzimas MUT-S reconocen este sitio en donde está la muesca, forman un dímero y esta formación de dímero atrae a otras dos enzimas conocidas como MUT-H y MUT-L. Ambas enzimas lo que van a hacer ahora es recorrer la cadena hasta que encuentran un sitio que está formado por GATC y esta secuencia presenta una etiqueta química. Si ven, la parte que resulta realmente interesante es que lo que está haciendo la bacteria es etiquetar con grupos metilo la cadena que sirve de molde para que se efectúe un corte en la cadena de reciente síntesis, ya que la cadena de arriba no presenta el error y sí lo presenta la cadena de abajo. De esta manera, los grupos metilo lo que están haciendo es etiquetar bioquímicamente a la cadena molde para protegerla y que esa no vaya a sufrir una alteración por este sistema de reparación. Entonces, una vez que esta cadena se corta, lo mismo ocurre en este otro lado, entonces toda esta zona, la cadena de DNA queda suelta, posteriormente llega la DNA licasa, recorre el DNA, suelta esta cadena, se elimina y se degrada y se queda una muesca en donde ya está también incluida las regiones que tuvieron malos emparejamientos. Por lo tanto, se le puede dar una nueva oportunidad para la síntesis. Llega la DNA polimerasa bacteriana, se encuentra un extremo 3'OH, se une y vuelve a sintetizar la cadena, siendo guiada por la cadena molde.
Por lo tanto, le da una nueva oportunidad para corregir esta mutación. Una vez que esto ocurre, lo único que resta es que cuando llega la DNA polimerasa bacteriana a esta zona, choca y se suelta, y la DNA ligasa formará el enlace fosfodiéster. Curiosamente, se ha podido identificar que existen varias enzimas con un nivel de homología muy elevado en prácticamente todos los seres vivos, incluyendo el análisis en el genoma humano. De tal manera que es muy probable que tengamos un sistema de reparación de este tipo también. A este sistema de reparación se le conoce como MDMRS, que es un sistema de reparación de malos emparejamientos dependiente de la metilación. Como ven, es muy importante que la cadena molde esté metilada para llevar a cabo los cambios exclusivamente en la cadena que fue sintetizada recientemente. Ahora, si agarramos y sumamos todas las actividades bioquímicas que acabamos de analizar, vemos que la selección de nucleótidos que va en dirección 5,3 comandada por la DNA polimerasa tiene una tasa de error de un nucleótido por cada 100,000 que agrega la prueba de corrección de errores 1 por cada 100 y la prueba de reparación por malos emparejamientos 1 en 3, o sea, 1 cada 1000. Si sumamos todo esto combinado, hace que haya aproximadamente la incorporación de un nucleótido erróneo por cada 1 por 10 a la 10, ¿no? O sea, por cada 1,000,000,000 de nucleótidos, ¿no? Lo cual ya empieza a ser una situación interesante, ¿no les parece? Ahora, nosotros hemos señalado en los episodios anteriores con mucha claridad que los antibióticos funcionan como selectores de cepas resistentes. Sin embargo, como hemos estado comentando, pues parece ser que por un proceso de segundo orden, que se llama selección de segundo orden, permite que algunos individuos se conviertan en hipermutadores y por lo tanto más aptos de adquirir resistencia a los antibióticos, lo cual, como observaremos en continuación, pues parece ser que no es la visión clásica darwinista de la evolución guiada por selección natural. Pongamos esto en contexto. Miren, las bacterias en realidad están en un ecosistema microbiano, en donde existen múltiples comunicaciones entre ellas, señales físicas y químicas, y además el factor del medio ambiente juega un papel muy importante. El medio ambiente de un ecosistema microbiano es sensible a los cambios. Por ejemplo, pues puede que no le lleguen nutrientes y entonces ante la falta de nutrientes las bacterias de esta población van a sufrir un estrés. Lo mismo puede ocurrir si hay un cambio de pH, si hay un cambio en la cantidad de agua, un estrés hídrico, por ejemplo, o también puede ocurrir si de repente le llega una sustancia química tóxica. Pues evidentemente para el punto de vista bacteriano, la presencia de un antibiótico o de algunos antibióticos representa un estrés bioquímico importante que la bacteria tiene que resolver. Ahora, veamos esta sorprendente hallazgo que ha hecho la ciencia moderna, ¿no? Miren, aquí tenemos la tasa de mutación. Entonces, evidentemente, por este lado tenemos una tasa de mutación cero. Esto quiere decir que si hipotéticamente nosotros en un universo alternativo tuviéramos una bacteria que es 100% perfecta, que no comete ningún error, pues lo que ocurriría, aunque parezca paradójico, es la muerte evolutiva. Esto no puede ocurrir en un universo que está comandado por la entropía, porque detrás de todo proceso fisiológico, celular o bioquímico, la única forma que no haya errores es consumiendo una cantidad de energía libre infinita. Y es por demás obvio que estos procesos consumen energía libre, pero no de forma infinita. Entonces no podemos tener una replicación perfecta, ¿no? Ahora, por otro lado, si tuviéramos una
maquinaria enzimática que fuera, digamos, 2 o 3 órdenes de magnitud más chafa, más ineficiente, pues entonces podríamos llegar a estas zonas, ¿no? A un punto tal que si la tasa de mutación es muy elevada, pues lo que vamos a tener es una muerte inmediata del individuo, es decir, que no va a haber viabilidad por la cantidad de errores cometidos, ¿no? Aquí hay un colapso genético que lleva al individuo a la muerte inmediatamente. Ahora, ¿por dónde está normalmente E. coli? Pues como le mencionamos, está más o menos por aquí. Presenta una tasa de error marcada más o menos por 1/10 a la 10 nucleótidos. Y esto normalmente ocurre cuando la vida está en una condición estable, es decir, cuando no hay cambios en el medio ambiente que el estrés está en esta región en verde. Pero aquí la pregunta y lo que resulta sumamente interesante es qué pasa si de repente las cosas se le empiezan a poner difíciles a la bacteria. ¿Qué tal si de repente hay un cambio importante y aparece altas concentraciones de algún antibiótico? Pues en esas condiciones la vida se le empieza a poner complicada, empieza a haber un estrés medioambiental y entonces lo que conviene, digamos desde un punto de vista antropocéntrico, es aumentar la tasa de mutación. Y entonces se ha observado que hay un conjunto de enzimas que se han identificado como las enzimas del cambio evolutivo, que son unas DNA polimerasas que se conocen con el nombre de mutasas. Se apaga la expresión de las DNA polimerasas canónicas y convencionales en la bacteria, la expresión del gen llega a cero y en ese momento se empieza a activar la presencia de estas DNA polimerasas que reciben el nombre de mutasas, que lo que hacen es convertir a algunas de estas bacterias en hipermutadoras. Parece sorprendente, ¿no? ¿Cómo es que esto puede ocurrir? Pues de una manera muy simple, ¿no? Recordando lo que vimos hace un momento acerca de la replicación, pues aquí tenemos a la DNA polimerasa, que tiene 2 sitios activos, un sitio activo que sirve para la selección de nucleótidos y uno alternativo que es el que lleva a cabo la actividad exonucleasa, que es el que efectúa la prueba de corrección de errores, ¿no? Si hay una DNA polimerasa que presente mutaciones aquí y queda suprimida la prueba de corrección de errores, la tasa de mutación aumenta por lo menos en 2 órdenes de magnitud. Entonces, oh sorpresa, pues resulta que las DNA polimerasas conocidas con el nombre de mutasas no tienen prueba de corrección de errores. Otra forma también de incrementarlo es suprimiendo la actividad de las enzimas MUT, tanto MUT-S como MUT-L como MUT-H, por ejemplo, se pueden apagar. Cuando las condiciones del medio ambiente se vuelven complejas y hay un estrés, se ha observado que las MUT se apagan. Por lo tanto, la prueba de corrección de errores por malos emparejamientos también se suprime y eso hace que las bacterias se vuelvan hipermutadoras. También se han podido identificar, aunque con un poco más de controversia, pero parece ser que recientemente se ha comprobado, que algunas enzimas como RED-A que están involucradas en la reparación del material genético causadas por agentes físico-químicos del medio ambiente, también queda suprimido. Entonces, de esa manera también hay por lo menos un porcentaje importante de bacterias que se vuelven hipermutadoras en el momento adecuado. Cuando hay un estrés medioambiental, es conveniente que se incremente la tasa de mutación. Ahora, esto, por supuesto, pues resulta un tanto cuanto poco ortodoxo desde el punto de vista evolutivo y ha sorprendido de manera importante a los biólogos moleculares que se dedican a la evolución y la manera en que lo han resuelto es diciendo pues que esto se debe a un mecanismo de selección de segundo orden, lo cual habría que revisarlo un poco más críticamente, ¿no? Entonces veamos qué es lo que propone Lamarck, ¿no? Lamarck siempre ha sido recordado por el error que cometió al proponer que los caracteres adquiridos se heredan, y hoy sabemos, gracias a la teoría darwinista, que esto no ocurre. Sin embargo, Lamarck tuvo la oportunidad y fue realmente un biólogo francés en donde puso el ojo crítico en los caracteres adquiridos y fue de los primeros que aceptó
que las especies cambiaban, entonces respaldó la teoría evolutiva, ¿no? Sin embargo, lo que veía es que cuando un individuo en una población usaba mucho un eh, elemento anatómico, fisiológico, se desarrollaba, y cuando lo dejaba de usar, pues se retraía y algo que no se usaba podía desaparecer. Por eso lo llevó a pensar de forma intuitiva, es una intuición muy poderosa, que los caracteres adquiridos no se heredan. Pero recordemos que con una frecuencia muy elevada en ciencia, la intuición no funciona. Hay que someter las cosas a una verificación experimental y observaciones más críticas. Ahora sabemos, por ejemplo, que si tengo un bonsái y le cortamos los meristemos, que son las puntitas en donde las células se están reproduciendo y el árbol puede crecer, pues puedo tener un árbol que es pequeño. Si este árbol pequeño da semillas en donde están las características genéticas y las siembro, sorpresa, no va a salir de este tamaño, ya que las propiedades del tamaño están determinadas genéticamente y van a volver a crecer. Y va a crecer el árbol de a su tamaño normal, lo cual nos está indicando claramente que los caracteres adquiridos no se heredan. A contraparte de esto, Darwin lo que propone es algo todavía más crítico, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ver lo que pasa con la resistencia a los antibióticos con una bacteria como Mycobacterium tuberculosis. Yo tengo una población, en esta población, las bacterias que ven en anaranjado son susceptibles, pero voy a tener una variante. Entonces, lo primero que pone el ojo es que hay una variación genética dentro de una población. Esta mutación hace que este gen se convierta en un gen de resistencia. Por lo tanto, si yo en una primera ocasión le doy antibiótico a este paciente, pues se van a morir prácticamente todas las bacterias porque casi todas son susceptibles, de tal manera que el antibiótico está sirviendo de selector. Sin embargo, la bacteria resistente va a tener en esta situación condiciones favorables para empezarse a reproducir de manera diferencial. Se reproduce más que la susceptible, hasta que finalmente agarra y predomina en la población. Si a esta población le vuelvo a dar en una segunda oportunidad antibióticos, el paciente ya no va a responder e incluso el paciente puede morir, ¿no? Porque ya tenemos una cepa resistente. Entonces aquí están las dos características fundamentales: diversidad genética y la selección de un fenotipo por un factor del medio ambiente. Entonces, hasta aquí todos cuates, ¿no? Todo está bien, pero ahora veamos alguna serie de conceptos que son bastante frecuentes y están equivocados, ¿no? Lo primero es que el proceso nos hace pensar que el cambio evolutivo ocurre en los organismos, como le pasó a Lamarck, ¿no? Pues le echa ganas el organismo, le puede echar ganas la jirafa, puede estar tratando de alcanzar, pues, diferentes hierbas que están un poco más arriba, y aquellas que le echen más ganas pues van a desarrollar el cuello. Sin embargo, algo que ocurre y es muy claro es que los cambios evolutivos no ocurren en los individuos, sino en las poblaciones, y lo que hace la selección natural es agarrar y escoger aquellos organismos que tienen esa variación. ¿Ok? Entonces, una parte muy importante es que el proceso evolutivo realmente ocurre con un enfoque poblacional. Ahora, esto es importante porque las bacterias hipermutadoras pues parecen ser más bien como individuos que sí tienen propiedades para incrementar la tasa de mutación con un enfoque un poco más lamarquista, ¿no? Aunque puede ser resuelto, como lo mencionaba hace rato, pues con esta idea de un mecanismo de selección de segundo orden. Ahora veamos otro aspecto que también resulta muy importante de la evolución. Pues la concepción errónea por lo general nos hace pensar que la evolución está dirigida a ciertos objetivos. Sin embargo, la adaptación ocurre porque los organismos la quieran o la necesiten. La mutación es al azar, que es la fuente de nuevos alelos, ocurre completamente por casualidad, es un evento estocástico y la evolución, por lo tanto, no es progresiva. Ahora, quiero detenerme un poco y poner énfasis en esto, de que la mutación ocurre por completo como un evento estocástico. Pues otra vez parece ser
que las bacterias hipermutadoras no lo hacen que sea esto tan estocástico, sino que tiene la facultad de, en algunas condiciones del medio ambiente, de incrementar la tasa de mutación. Ahora, por último, mencionemos ya nada más para completar esta breve visión a la teoría evolutiva, que en realidad pensar que la evolución perfecciona los organismos es un error, ¿no? Y no todos los rasgos son adaptativos. Por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna condición para que nos salgan alas. Algunos rasgos van a estar limitados por la genética. No tenemos genes para que nos salgan alas por la historia o por condiciones del medio ambiente. ¿Ok? Ahora, si esto no les parece suficiente, déjenme comentar algo que también ya anunciamos al principio de la plática, pero es momento de subrayarlo, ¿no? Las bacterias concentran las mutaciones en genes específicos. Esto una vez más nos hace pensar que el evento no es tan estocástico. ¿Y cómo es que esto lo logran? Lo logran gracias a que los genes de resistencia están en una zona que está rodeada por una región de ADN que se llaman microsatélites. Se ha observado que genes de contingencia, que son muy importantes para la sobrevivencia de las bacterias cuando las condiciones del medio ambiente producen estrés, prácticamente todos estos genes de consistencia, incluidos los genes de resistencia a los antibióticos, están en zonas de ADN conocidas como microsatélites. Ahora, pues, ¿qué es un ADN microsatélite? Para contestar eso, tenemos que hacer una revisión de las características del genoma humano. El genoma humano tiene aproximadamente 3.2 por 10 a la 9 pares de bases. Prácticamente la mayoría, más del 70%, no son genes. Únicamente el 30% son genes y zonas relacionadas con los genes, por ejemplo, los intrones que tampoco codifican, de tal manera que solamente una proporción muy baja del genoma humano puede codificar para proteínas. Ahora, ¿qué ocurre con este ADN que está extragénico? Pues lo podemos dividir en dos. Uno que son copias que son únicas y están en bajo número, y otro que es un DNA repetitivo. Este DNA repetitivo se puede una vez más dividir en dos, en regiones que están interespaciadas dentro del genoma y otras que están repetidas en tándem. ¿Qué quiere decir esto? Que estén repetidas en tándem, una tras otra, tras otra. Y estas regiones repetidas en tándem pueden ser satélites, pueden ser mini satélites o pueden ser microsatélites. Aquí es en donde nosotros estamos poniendo el énfasis. La diferencia entre estas es el número de repeticiones. Aquí por lo general es entre regiones que están comprendidas entre 4 y 6 pares de bases repetidas, aquí más de 10 y aquí un poquito mayor, ¿no? Entonces, estas son las que tenemos que poner atención. Ahora, ¿por qué resultan interesantes estas regiones microsatélites? Pues porque resulta que cuando la DNA polimerasa pasa en estas zonas, vean cómo están repetidas aquí, la repetición, para que lo puedan ver ustedes un poco mejor, es TAAT, TAAT, TAAT varias veces, ¿no? Repetidas una tras otra. Bueno, pues cuando pasa la DNA polimerasa se ha observado que aquí ocurre un mecanismo bioquímico muy interesante. Hay un desprendimiento. La DNA polimerasa se dice que se resbala y al resbalarse pues se tiene que volver a unir y entonces se vuelve a unir y esto hace que estas regiones se vayan aumentando, van aumentando las repeticiones. O bien también por este mismo proceso pueden empezar a disminuir. El punto es que este aumento o esta disminución es una fuente de alteración muy importante. Por lo tanto, se calcula de manera sorprendente nuevamente y violando un poco, bueno, no violando, ¿no? Pero sí, digamos, metiendo un elemento crítico adicional a la visión clásica de la teoría darwinista de la evolución, pues nos permite entender que estos genes que están metidos en estas zonas tienen por lo menos un par de órdenes de magnitud mayor tasa de mutación. Y nuevamente, pues son genes que son muy importantes para la sobrevivencia de una bacteria
cuando hay un estrés medioambiental. Esto resulta, y espero que así lo haya podido transmitir con toda claridad, de una manera sorprendente. Muy bien, pues con esto damos por terminada la visión que tenemos acerca de cómo y qué ocurre con los genes de resistencia, lo cual pues abona a entender de manera amplia y compleja lo complejo que es este fenómeno, ¿no? Nos queda como siempre algunas preguntas que tenemos que resolver, algunas preguntas de investigación o críticas, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega el ecosistema microbiano en la aparición y propagación de cepas multiresistentes? Ya hemos visto que a nivel individual hay una serie de mecanismos de biología molecular y bioquímicos. También hemos ya empezado a escarbar que es un evento en donde la microbiología del ecosistema o el ecosistema microbiológico juega un papel muy importante, ¿no? Entonces lo revisaremos con mayor profundidad. Y por otro lado, ¿qué otros elementos participan en este fenómeno de alta complejidad? Es un fenómeno global, abarca a todo el planeta Tierra. ¿Es un fenómeno de ciertos ecosistemas microbianos o es un fenómeno más local como podría ser un hospital? Bueno, pues no se pierdan la respuesta a estas interesantes preguntas en nuestro episodio número 5, Una nueva esperanza. Pues como siempre ha sido un placer compartir estos conocimientos con ustedes. El equipo de Biomegen les agradece profundamente su atención y dejamos, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, la información de nuestros contactos para que se pongan en comunicación con nosotros para cualquier duda, aclaración o comentario. Pues ha sido un placer y nos vemos próximamente. Que tengan ustedes buena ciencia.